Bien, para acabar con el transistor suelto, ¿vale? Sin todavía explicarlo en una aplicación, vamos a ver la curva característica de corriente colector, tensión colector emisor, que aparece en muchos sitios, y vamos a interpretarla con lo que hemos explicado. Nosotros tenemos aquí una resistencia de colector, una tensión VCC, y tenemos nuestro transistor bipolar, ¿vale? NPN de esta manera. Y aquí tenemos la tensión más menos colector emisor, ¿vale? Y vamos a volver a comentar, pero sobre la figura, ¿vale? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la zona de funcionamiento, corte, etcétera? Bien, el tema es, si la corriente de base es muy pequeñita, que es cero, la corriente colector es cero. Entonces es fácil, decimos que estamos en la región de corte, es decir, la corte es que el transistor no funciona y únicamente tenemos esto, VCC, ¿vale? Y aquí tendríamos esto, colector emisor, ¿vale? Colector emisor, ¿qué tensión tengo? Pues veo la VC, ¿vale? Bien, esa es muy fácil de entender. ¿Cuándo funciona el transistor en zona lineal como amplificador? Pues siempre y cuando, ¿vale? Como decimos, si nosotros calculamos, igual que hicimos con el diodo, la expresión VCC es igual a IC por RC más VCE, esta expresión la dibujamos sobre las características del transistor, obtenemos esta recta que tenemos aquí. Fijaros que se ha hecho lo siguiente, igual que hacemos nosotros, cuando VC es 0, ¿vale? ¿Qué corriente tengo? Pues tengo VCC, ¿no? Si VC es 0, lo que me sale es que la IC es VCC partido RC. Pasamos esto. De hecho, no pasamos nada, pues esto es 0, ¿vale? Y pasamos la R al otro lado, ¿vale? Bien, en ese caso, ¿vale? Nos fijamos aquí y vemos que en la figura tenemos ese punto, este corte. Y ahora vamos a buscar otro corte que es muy sencillo, vamos a hacer IC igual a 0, que es el otro origen del otro eje. Entonces, ¿qué vemos? Que VCE es igual a VCC, que es este punto de aquí. Y si trazamos la recta, esto es lo que se llama la recta de carga. Recta de carga, que es igual que teníamos en el diodo. Ahora el tema que es que nosotros tenemos una ecuación más que es la que me da la base. Y es que yo aquí estaré fijando la corriente de base. Entonces fijaros que me están diciendo, sabiendo que la corriente colector es beta veces la corriente de base, pues me están diciendo, mira, con esa beta, para esta corriente de base, para esta de aquí y esta, pues la corriente colector va creciendo, ¿vale? Bien, imaginémonos que estamos en una curva, porque nosotros hemos decidido una corriente de base, por ejemplo, de 4, esta de aquí. Pues lo que tenemos es que el punto de trabajo será la intersección, será este de aquí, ¿vale? ¿Sí? Ahora bien, fijémonos que si yo hago que la R sea grande, ¿vale? Es decir, si yo me voy desplazando, porque la ecuación de la recta esta, yo la modifico, ¿vale? Si hago la R grande, la ecuación de la recta irá cambiando su pendiente y tendré que la recta irá bajando la pendiente, y como yo me movía sobre la figura, ¿vale? La que he marcado, la de I4, ¿vale? Vamos a marcarlo en verde. Como es esta de aquí, fijémonos que aquí, este sería mi punto de trabajo, este es aquí, pero si aumento demasiado la resistencia, ¿vale? Ya estoy en esta zona que es cuando no se está cumpliendo, de hecho ya no se cumple ninguna de las tres, que la corriente colector sea beta veces la corriente de base. Y eso es cuando se dice que estamos en saturación, ¿vale? Y es lo que decía, depende, si yo limito mucho la corriente colector con la RC y B, que es por beta, es la IC, ¿vale? Ahí tengo un compromiso, que es lo que explicaba en el vídeo anterior, ¿vale?
Pues la saturación significa esto, ¿vale? Que si nosotros, otra manera de verlo, ¿vale? Si yo voy aumentando la corriente base, que vamos pasando de una figura a otra, fijaros que una vez fijada la RC, llega un momento que en esta, la azul todavía se cumple, aquí ya no, y aquí tampoco, ya nos beta a veces. O para una corriente más grande, porque el ejemplo que os ponía antes, si esto vale 10, ¿vale? Y yo tengo que la corriente es IC y esto es 100 y la tensión colector-emisor, pongamos que inicialmente vale que me iré moviendo, ¿vale? Pero, ¿vale? Fijámonos que en las curvas el punto de corte me dará una VC. Pero ahora me lo invento y voy a suponer que son 2 voltios, ¿vale? Pues se tiene que cumplir estos 10 de aquí, luego aquí tienen que haber, que IC por 100 tiene que darme 8. ¿Vale? Para esta situación la corriente colector nos queda pues que tiene que ser 80 miliamperios. ¿Vale? Y vamos a suponer que esto viene de una corriente de base, tenemos una beta, vamos a suponer de 10, y eso significa que la corriente de base es de 8 miliamperios. ¿Vale? ¿Vale? Pues 8 miliamperios por 10 da 80, 80 por 100 da los 8, más 2, 10. Fantástico. Pero si yo ahora voy a exagerar mucho y quisiera hacer esta corriente de base mucho más grande, ¿vale? Fijaros que aquí, por ejemplo, la corriente de base que fuera de 10 miliamperios, 10 miliamperios por 10 da 100, ¿vale? 100 aquí por 100, o sea, perdón, 10 son 100 milis de corriente de colector, ¿sí? Y estos 100 milis por 100 son 10.000 milis, que vienen a ser 10 voltios. Esto obliga a que esta tensión de aquí tiene que ser 0. ¿Puede serlo? Sí, porque en la figura, si vamos aumentando, veis, la corriente de base, el corte con la recta hace que la tensión colector-emisor cada vez sea más pequeña, ¿vale? Pero claro, este en sí 0,0 aquí no lo vemos, es decir, estaríamos en esta zona. Bien, pues eso quiere decir que estamos entrando en zona de saturación. Y fijaros que ahora ya, si la corriente de base quisiera ser más grande, no se va a poder cumplir porque nos daría aquí que tendríamos que tener una tensión de colector-emisor negativo y no tiene sentido, ¿vale? Luego, la saturación es eso. Ojo, que con la resistencia esta, como estamos limitando la corriente de colector, pero también la corriente de colector está ligada con la corriente de base, podemos entrar en esa zona, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer generalmente que es forzar la saturación. Vamos a poner directamente que trabajamos en zona de saturación, vamos a suponer que la caída de tensión colector-emisor es la de saturación, que colector-emisor de saturación generalmente vale unos 0,2 y a partir de ahí impondremos la condición de la corriente de base y tal. Es decir, partimos prácticamente de esta situación límite, ¿vale? Pero lo veremos con ejemplos. En concreto, para encendido, por ejemplo, de un LED y luego cómo podemos controlar la intensidad.